Y el tema central de nuestra agenda internacional hoy en CNN Redacción nos lleva a Medio Oriente. Mientras continúa la operación militar israelí, la situación humanitaria es cada vez realmente más crítica en Gaza. El Ministerio de Salud, controlado por Hamas, informó que más de 19.600 personas murieron desde el asalto del 7 de octubre. Se estaban llevando a cabo intensas negociaciones en las Naciones Unidas antes de la votación prevista para el martes sobre una resolución que pide el cese directamente de las hostilidades para permitir la ayuda esencial. Vamos a hacer contacto por este tema tan relevante con nuestro corresponsal internacional en jefe, con José Levi, que tiene, como siempre, más información desde Jerusalén. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Realmente se trata de negociaciones ahora intensas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hace tan solo unos días Estados Unidos vetó una resolución que llamaba a un cese del fuego, ya que Estados Unidos asegura que Israel tiene el derecho a continuar con esta ofensiva militar hasta que logre el terminar con esa amenaza de que jamás pueda cumplir con su promesa de volver a realizar ataques desde Gaza o desde otros lugares contra el interior de Israel. Entonces vemos ahora que está una propuesta de los Emiratos Árabes Unidos, que aquí lo tenemos en este mapa del Medio Oriente. Los Emiratos Árabes Unidos están demostrando tener un papel de nuevo constructivo en todo lo que es este conflicto. Y entonces ahora vemos un intento de llegar a un compromiso que no sería tanto un cese del fuego, terminar con la ofensiva militar, sino que sería más una suspensión humanitaria de las hostilidades durante un tiempo determinado para permitir que por tierra, mar y aire pueda llegar esta ayuda humanitaria verificada por las Naciones Unidas. Lo que pasa es que en todo esto existe una desconfianza enorme, existen acusaciones muy graves en ambas direcciones entre Israel y las Naciones Unidas, y esto siempre va a constituir un obstáculo a menos de que se logren superar estas diferencias. Entonces vemos que eso sí, Isaac Herzog, el presidente de Israel, aseguró que Israel está dispuesta a pausas humanitarias, pero siempre que también sus rehenes puedan recibir esa liberación humanitaria que también es tan necesaria. Se habla todavía de más de 120 rehenes israelíes que se encuentran en el interior de Gaza. Entonces Israel, igual que pasó hace ya unas semanas, estaría dispuesta a pausas humanitarias a cambio de la liberación de rehenes. Todo esto cuando vemos que la realidad dentro de Gaza sigue siendo extrema. Vemos que siguen las ofensivas militares israelíes por tierra, por mar, por aire, y todo esto cuando ahora el objetivo central es lo que califican en Israel como capital del terror de Hamas, que es Jan Yunes, en el sur de Gaza. Y aquí hay que tener en cuenta que cada vez más, según dicen los israelíes, ellos están encontrando que los hospitales sirven como base de acción de Hamas. Entonces vemos que inclusive dicen tener el testimonio del director de uno de estos hospitales en el norte de Gaza, que reconoce que efectivamente Hamas transformó a su hospital en una base de acción. Entonces todo esto, dicen los israelíes, deja claro hasta qué punto Hamas se ha transformado en una organización que encuentra su defensa en lo que es la población civil, en los lugares más sensibles es donde ellos se encuentran, y de esta forma hacen enormemente difícil luchar contra esa fortaleza, que no solamente es porque se encuentran en túneles, sino también porque los miembros de Hamas
están en los lugares más sensibles y consiguen que los muros de protección sean precisamente todos estos civiles que al final son los que están sufriendo de una manera extrema, indescriptible, en situaciones terribles. Entonces vemos una realidad espeluznante muchas veces, que ahora veremos si se consigue al menos esta suspensión humanitaria de las hostilidades, de forma que ayuda humanitaria pueda llegar cuanto antes. Nacho. José, un tema que veníamos hablando, por supuesto, y siempre lo aclaramos con este telón de fondo tan pero tan complicado que bien pinta nuestro corresponsal internacional, de otra cuestión que de alguna manera se enmarca en todo lo que está sucediendo, porque las empresas navieras siguen suspendiendo sus rutas por el Mar Rojo como consecuencia de algo a lo que hicimos, insisto, referencia, de los ataques de rebeldes en Yemen respaldados por Irán. ¿Qué ha dicho Lloyd Austin de todo esto? Bueno, es un tema que está íntimamente relacionado con lo que ocurre en Gaza. Aseguran los hutíes que, como Hamas, son milicias pro-iraníes que decidieron atacar a barcos que pueden dirigirse hacia Israel en el Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos aquí en el mapa al Yemen, que está al sur de la península, en el sur de la península arábiga. Es aquí donde se encuentran los hutíes y aquí es donde está el paso de Bab el-Mandeb, que es entre Asia y África. Entonces, este paso de alguna forma amenazado por los hutíes, y esto lleva a que en el último mes habrían sido 12 cargueros ya atacados por los hutíes que se encontraban en esta ruta yendo por el Mar Rojo hacia el Canal de Suez y de esta forma pasar al otro lado del mundo, digamos, sin necesidad de dar la vuelta por África. Pero aquí vemos que los hutíes han lanzado ya sean drones, ya sean misiles balísticos de fabricación iraní contra estos cargueros, estos petroleros, y todo esto lleva a que un gran número de compañías navieras del mundo hayan decidido suspender sus trayectorias por el Mar Rojo. Y entonces esto crea un problema a la economía mundial y crea también una amenaza de que se pueda llegar a un conflicto armado, ya que aquí estamos hablando de que Lloyd Austin asegura que se está formando una coalición ahora para permitir la navegación segura por el Mar Rojo, una coalición en la cual participa ya una decena de países. Pero existe aquí el temor de que si pudiera haber otros ataques de los hutíes contra distintas naves y esto pudiera llevar a algún tipo de reacción de esta coalición internacional, entonces se pueda llegar inclusive a que la situación se deteriore a nivel bélico. Hola, Rey. Pues la última hora son las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ha aclarado que la guerra que ha definido como guerra por la existencia de Israel contra Hamas, para acabar con Hamas, continuará, ha dicho Netanyahu, pese a la presión internacional y a los costes elevados que supone para Israel, en alusión a los 120 soldados israelíes muertos en la incursión en la Franja de Gaza, pero también a la muerte que tú te referías, la muerte este viernes de 3 rehenes, 3 israelíes que fueron secuestrados el pasado 7 de octubre, 2 judíos y un musulmán beduino secuestrados por Hamas en 2 kibutzim hace 71 días, cuando este viernes lograron huir de los captores, se acercaron a los soldados israelíes que estaban desplegados en el barrio de Shujaiya, en la ciudad de Gaza, y pese a que iban sin camisas y, como tú decías, con una bandera blanca improvisada, fueron abatidos, recibieron disparos por error de soldados, en concreto de 3 soldados. Uno de ellos pensaba que eran miembros de Hamas que intentaban engañar a los soldados, atraerlos para luego hacerles una emboscada como hace unos días.
Los soldados han provocado, por tanto, una muerte, como tú decías, que Israel define de trágica, ya que no solo se equivocaron en decirlo, sino también incumplieron las normas de apertura de fuego. Este incidente ha provocado que las familias de los secuestrados aumenten la presión hacia el gobierno de Benjamin Netanyahu para que acepten un acuerdo, para que lidere una nueva mediación que lleve a cabo, por un lado, el alto el fuego, aunque sea parcial, y por otro, la liberación de los secuestrados aún en cautiverio de Hamas. Cabe destacar que Hamas ha dicho este sábado, ha reiterado que no negociará de nuevo con Israel, lo ha dicho los mediadores, hasta que Israel no cese completamente los ataques en la franja de Gaza. Entonces, también destacar, Rey, que este fin de semana una reunión muy importante. Este viernes en Oslo se reunieron el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, con el jefe del Mossad, David Barnea, para intentar explorar una nueva vía que pueda llevar a esta pausa bélica y también una nueva ronda de liberación de presos palestinos en Israel a cambio de los rehenes en Gaza, en el cautiverio de Hamas. Mientras tanto, en el campo bélico continúan los ataques israelíes en la franja de Gaza, tanto en el norte, en el centro como en el sur. El patriarcado latino de Jerusalén ha denunciado que 2 mujeres han sido disparadas y han muerto por disparos israelíes cuando está una parroquia en la ciudad de Gaza, una ciudad que en la parte este llevan a cabo intensos combates entre miles de soldados y también efectivos del brazo armado de Hamas en esa zona. Yo creo que es un acto declarativo, Rey. O sea, no creo que ninguno de los portavoces esté realmente convencido que eso es lo que va a ocurrir. Tanto los primeros ministros como los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países de Europa saben perfectamente que si Hamas sigue en pie, entonces yihadistas que actúan en Europa y que en el pasado copiaron a ISIS, van a copiar también al Hamas. Porque el Hamas va a decir que pudieron atacar a Israel, pudieron conquistar ciudades israelíes y se mantuvieron vivos. Eso sería analizado como un triunfo. Entonces creo yo que es más declarativo. En el fondo hay cierto consenso que Israel debe seguir avanzando para poder erradicar la amenaza física de Hamas, por lo menos en la franja de Gaza. Gabriel, pero entonces para no dar ese triunfo, ¿a costa de qué? Porque lo que estamos viendo es terrible. Sin duda, y creo que es terrible desde el punto de vista más que nada físico, porque yo soy escéptico debido a que trabajé con el Hamas no poco tiempo. Soy escéptico con respecto a los números que Hamas facilita, porque en el pasado, en las últimas 3-4 contiendas, la relación era 1 a 1. Significa por cada militar que moría en combate, fallecía un civil. O sea que la cifra de 70% civiles y mujeres suele ser falsa debido a la doctrina yihadista que se le puede mentir a judíos y cristianos. Ese término se conoce como taquía, o sea, ocultar la verdad. Entonces yo lo tomo con pinzas los datos que dan. Eso con respecto a la cantidad de muertos físicos. Después cuando sepamos nombres y apellidos, vamos a saber realmente cuál era la cifra real de muertos. Yo te puedo decir por ahora que el ejército israelí de un país democrático dice que abatieron 7.000 soldados. Si eso es real, entonces Haití es una cifra diferente a la que dice el Hamas. Ahora, la destrucción física de la franja de Gaza es un hecho. ¿Cómo puede terminar esto? Yo te digo un escenario posible, y es que copien el patrón de 1982, cuando Yasser Arafat y la OLP fueron exiliados del Líbano donde estaban, y de esa forma se terminaron las contiendas físicas. No descartes la posibilidad que Yehia Sinwar y los líderes del Hamas se exilien, por ejemplo, a Argelia, y de esa forma se ponga punto final a las contiendas bélicas. ¿Tú, Gabriel, no ves un escenario, por lo menos en lo inmediato o a corto plazo, otro cese el fuego, otro intercambio de prisioneros por rehenes? ¿Eso ahorita imposible o sí lo ves como un escenario quizás a corto plazo? Sí, podría ser una posibilidad, no lo descarto, debido a que la táctica militar era presionar al Hamas
y colocarlo en una situación en donde para poder reagruparse, para poder escaparse o para poder esconderse mejor, entonces cedían rehenes en manos del Hamas, que ahora son 129, y a cambio de eso se le daba una cantidad de horas o días de cese de fuego. O sea que yo sí considero la posibilidad de un cese de fuego táctico, pero no creo que eso sea el comienzo de una especie de cese de fuego total o del comienzo de algo relacionado con la paz.